Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Mujer Michoacana. Bienvenidos al programa Parodiando la Noticia de este día 30 de octubre de 2019. Hoy tenemos la visita de un joven que incursiona activamente en la política. Y bueno, Armando Ábalos, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Como bien lo dices, Miguel, hoy tenemos la visita de un joven que está haciendo política, un joven que está en las filas de Morena. Nos va a venir a platicar qué es su sentir, su lectura después de los acontecimientos de las asambleas distritales de Morena. Pero yo quisiera preguntarle una visita de los patrocinadores, preguntarle a Alejandra, si yo quisiera un desayuno, sorpresa, alguna festividad para un aniversario, cuéntanos qué debo hacer. Pues lo único que deben de hacer es ponerse en contacto con el número 44 37 27 85 75, ya que manejamos manualidades, desayuno sorpresa, mesa de dulces, centros de mesa aguinaldos y portarretratos gigantes. Como les comento, lo único que tiene que ponerse es en contacto, ya sea telefónica, WhatsApp o en Facebook estamos como Detallísima Meneses. Sí, pues ya se acerca nuestro primer aniversario de Parodiando la Noticia, y aquí nuestro director de agenda, a ver si te puede contactar. Y aparte de esto, ese que pueda servicio, patrocinar algo y para que se vea. Sí. Bueno, también yo quisiera preguntar a la contadora si los servicios de contabilidad y de servicios jurídicos, contadora Sandra, ¿qué debo de hacer allí? Pues más que nada deben de contactar a la contadora para cualquier problema que puedan tener, tanto contable, fiscal, administrativo, alguna revisión de auditoría, alguna asesoría fiscal. Aparte de eso, también tenemos el servicio de lo que es en cuestión jurídico, lo que son casos familiares, lo que son divorcios, pensiones, rectificaciones de actas, todo este tipo de cuestiones fiscales, y pueden llamar directamente al teléfono 44 32 21 39 16 o directamente a la oficina, que es el teléfono 4 45 30 30. ¿Y el domicilio? El domicilio es muy importante. El domicilio está ubicado en la calle Plaza Cantera 144 de la colonia Infonavit La Colina, en un horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Contadora, ¿por dónde queda eso? Estamos ubicados sobre Avenida Pedregal, a tres o cuatro casas de lo que es la guardería del IMSS número 1. No sé si lo ubican, con esquina con Madero. Ajá. Estamos ubicados. Muy bien, ¿hay un trato especial para compañeros periodistas que llevan su contabilidad, contadora? Claro que sí, hay un trato especial, sobre todo si dicen que vienen de parte de Parodiando la Noticia y que vienen recomendados por el señor Ábalos, pues entonces habrá un gran descuento. Muy bien, gracias. Yo quisiera saludar a nuestro analista político, José Pantoja, que él asegura y perjura y asegura que nuestro próximo gobernador es Antonio García Conejo. Cuéntanos, José Pantoja, ¿cómo está ese sueño que soñaste? Sueño guajiro. Ese sueño guajiro. Pero es sueño guajiro, mejor vamos a dejarlo así. No, lo que quiero el día de hoy anunciarles a ti que necesitas un buen celular, que tu celular te está fallando. El día de hoy te hacemos la recomendación especial a ti, Meneses. Te estamos invitando a que nos visites en la avenida Lázaro Cárdenas 413, local 5 y 6 de la Plaza Cantera. La placita, o nos puedes localizar en el 44 36 45 55 88. Estamos haciendo tratos especiales a toda la gente que nos visita y que vengan de parodiando, y por supuesto a los que estamos sentados en la mesa, si no les funciona el celular. Dije celular. A mí sí me funciona. A mí también. Si se les traba o no pueden dominarlo, ahí. El celular. Estamos hablando de los celulares.
Claro. Sí, no seamos mal Es que lo que pensados. pasa es que a veces se traba por el touch. Sí. así de- A mí no se me traba. También les hacemos la recomendación inmobiliaria Aries, compra, venta, casas, lotes y traspasos. Si necesitas una casa o algún trabajo de Infonavit, algún trámite de Infonavit, estamos a tus órdenes en el 44 31 38 48 52. También les hacemos una recomendación bien amplia ahora que se llegan las fiestas. ¿Tienes problemas para localizar algún salón? Por ejemplo, yo que mi hija va a tener 15 años, ya ando buscando al dueño del salón, el Portalito, que el día de hoy no vino. Se localiza el salón del Portalito, el Lago de Camécuaro, número 979, Colonia Ventura Puente. O nos puedes llamar al 44 33 31 29 28. O también al 44 31 55 58 86. No lo olvides, preparamos banquetes para ti, para tu familia y para todo el mundo. Oiga, señor Pantoja, ¿cómo cuánto están las rentas de ese saloncito? Cuesta 1,500 pesos la renta y es para 100 personas. Y damos amplio servicio de meseros, de comida buenísima, maruchan. Son para 100 personas, entonces si va a 101 no pueden entrar. No caben ya. Nada más es para 100. Ni 99 tienen que ser así. Tienen que ser los 100 porque si no, no nos conviene, dicen. Ah, No, pero yo hablo en serio, es un buen salón, un buen lugar. Ya hemos hecho algunos eventos así de medios de comunicación allí. Y Es es buen cómodo. lugar. Más que nuestro amigo Vicente Estrada no vino, yo creo que algo se le atravesó. Pues yo creo que el viernes ya lo tenemos por aquí. No dejó venir su mamá. No lo joven y su mamá. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, como lo anunciamos, hoy tenemos la visita del joven de Nezahualcóyotl, segundo Alanís. De Nezahualcóyotl te quisiera preguntar, ¿cuál es tu lectura después de las elecciones de las asambleas distritales para elegir delegados con miras a elegir la dirigencia nacional de Morena y algunos estatales? ¿Cuál es tu lectura luego de estos acontecimientos en Nezahualcóyotl? Sí, claro, mira, primero que nada agradecerles la invitación y el espacio. Segundo, comentar que estuve participando activamente en la asamblea. De inicio, yo fui el cuarto en registrarme en la lista, me hicieron firmar de que había llegado, pero después hubo un detallito de que no me habían dado el gafet y luego que siempre sí, y al principio minimizaban el detalle como si fuera a hacer cualquier cosa y después me decían que ya no podía entrar, y pese a que después sí pude entrar, hubo mucha militancia, yo creo más de 100, 200 personas que no se pudieron acreditar, y eso que eran militantes como tal. Entonces, aunado a eso de que llegó muchas personas también, que se podía apreciar claramente que ni siquiera tenían credencial de elector a la mano, porque la olvidaron o porque no tienen, y les daban el acceso por preferencia y la acreditación de algún lado, porque se hacían a mano claramente. Y era lo contrario que con los militantes, a eso sí los dejaban pasar. Estas mismas personas que pasaron incluso hasta sin IFES cuando estábamos en la asamblea, no tardaron ni el 20-30% del desarrollo de la misma cuando se van inmediatamente después de dejar el voto. Y aunque el presidente o la presidenta de la asamblea lanza las consignas de que no se pueden dejar ir y que son órdenes, por algún motivo las personas de la puerta sí los dejan ir, y para cuando acordamos ya está vacío por más de la mitad del salón. Solamente seguíamos los que consideramos que éramos militantes. Entonces, pues más o menos eso es el escenario. El equipo de Parodiando estuvo ahí en ese evento. Nosotros llegamos alrededor de las 10 de la mañana. El trato que ya lo mencionaremos en el transcurso del programa, el trato que nos dio Viridiana Hernández, delegada nacional, sí fue un trato muy denigrante. Ella, desde mi punto de vista, ella no supo conducir la reunión. Nosotros tenemos una perspectiva bien clara de lo que pasó, pero a mí me gustaría que tú nos dijeras qué fue realmente lo que pasó allá adentro,
porque llegaron alrededor de 200 a 250 personas en combis de la Ruta Roja. El quórum era de 537 personas. Sí, y de esas 537 personas dieron la votación, y cuando se supo, o antes de que se diera ya todo lo más importante, se fugaron. Ahí mencionaba un señor, al último, dice, se retira la gente que no pertenece a Morena, nomás se emiten el voto y se van con el dinero. Sí, me gustaría que nos explicaras qué fue lo que pasó. Bueno, posterior a lo que ya estaba comentando, sí decir también que es correcto tu apreciación, o al menos en su mayoría, porque yo decidí después participar para ser un posible candidato y aspirante a consejero en el momento, y la verdad es que yo intenté incluso tomar el templete para que me vieran y me bajaron cuando yo estaba hablando. Y pues les dije de chascarrillo, les dije, qué bueno que ustedes se ven. O sea, no nosotros los que queremos pasar a dar nuestras aspiraciones, sino ustedes. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque ya sabían lo que iba a suceder, a lo mejor porque querían dar la menos vista a los medios de comunicación y a los propios interesados para poder participar en el proceso, porque pues venía corrupto, venía chueco de alguna manera. Sí decir que yo también observé transporte público, camiones en funciones o no, y camionetas en el acarreo de la gente, mismos que también, pues, así como llegan, se van inmediatamente. Entonces, por ahí incluso me llegué a encontrar amigos de ya bastante tiempo y me comentaron, ¿sabes qué? Nos están induciendo, nos están ofreciendo ciertas dádivas, y la verdad es que mucha gente está aquí, pues, nada más porque ya tiene ensayado el asunto. Entonces, también cuando empiezan a salir todos los votos dirigidos a 2 o 3 fórmulas nada más, pero todos, la diputada Ana Lilia Guillén generó una pequeña entrevista en la parte superior donde se mostraba muy decepcionada y decía que era un cochinero. En general, ni siquiera los grandes liderazgos que estuvieran ahí pudieron haber coincidido de alguna manera en que pudo haber sido al 100% una elección transparente. Pues no, porque al momento en el que los acarreados se fueron, empezó el abucheo y casi se revienta la asamblea. Dicho así porque somos disciplinados, pero pues siguiendo ese curso hubieran sucedido otras cosas. Entonces, pues nada, es más o menos la apreciación que yo tuve de inicio. Tú eres una persona que, desde mi punto de vista, yo te considero que eres bien preparado, que muy disciplinado preparado dentro del sistema de Morena. Los estatutos manejan que no debe de haber un notario para dar fe de ese proceso, que no debe de haber un comisionado nacional y un comisionado estatal o algún representante, porque aparentemente no hubo. Aquello, desde mi punto de vista, yo siento como que llevaban prisa de desarrollarlo. Sí. No se presentó la mesa del presidium y no se dieron bases de cómo iba a ser la votación. Dijeron, vamos a hacer las votaciones los que pasen. Ya para concluirte con la pregunta, a mí me gustaría que nos mencionaras cuáles son las personas que aparentemente se vio que se llevaron el proceso. Y desde mi punto de vista, no fue un discurso ardiente. ¿O sí fue ardiente el discurso de Juliana Bugarini y de Juan Pablo Celes? Bueno, tomando en cuenta lo que dices, pues el discurso de ambos no fue tan incendiario, tampoco no fue tan bien recibido por las personas. Fueron los mismos aplausos que aquellas personas que se limitaban únicamente a presentar su aspiración y por quizá nerviosismo también no contribuir y no concluir a su participación. De alguna manera, pues sí fueron las participaciones más decentes en algún sentido, pero sí quiero ratificar lo que dices. La mayoría de la asamblea estuvo dirigida hacia ellos y otros 2 o 3 personajes más, de toda vez que 2 urnas enteras se fueron justamente a las fórmulas electas. Ni siquiera hubo posibilidad, como decir, salieron campechaneadas, ¿no? Hubo exactamente las 2 primeras y en esas aventajaron estas 2 o 3 fórmulas a lo grande, y luego apenas venía agarrando fuerza los que ya habían sido electos una vez, parte del magisterio, parte de la gente que se dedica a ese gremio, que también traen fuerza y que eran los que más reprochaban esta anomalía.
simplemente también se sintieron desechados, más bien porque no pudieron concretar sus aspiraciones, e incluso tenemos la duda de que muchas personas ni siquiera tengan la antigüedad, la acreditación y como tal la afiliación partidista para siquiera ser votado o votar. Armando. Alanis, yo te quería preguntar, como tú dices, Ana Lilia Guillén, la diputada federal, pues hubo cierta protesta sobre ella. Lo notamos, los percibimos, el equipo de Parodiando, que fuimos invitados, nos pasaron, nos destinaron un lugar, no solamente a nosotros, a más compañeros de otros medios, pero se vio pues ahí como que ya no estaban muy mal las cosas del escenario, había ciertos papachadas, ciertos cochupos, y fue que la delegada Viridiana quiso desalojar a la prensa. Sí, yo vi. Pidió pues que lo sacaran a uno de nuestros compañeros, lo sacaron, y por no ser amarillistas, por no ser de alarma, sí fueron amenazas muy pesadas, que pues no lo quisiéramos tener así, pero sí fueron amenazas muy pesadas, que salieron, y si no pues lo iba a lamentar. Y ante ese escenario pues tuvo el apoyo de la diputada y de Juan Pérez Medina. Sí. Y ante eso ese escenario, tu lectura sobre ese caso, ¿cuál sería? Retomar un poco lo que decía nuestro amigo Pantoja. No vaya a ser, ¿verdad?, que luego piensen en el innombrable. A ver, espérate, mejor pónmele José Pantoja Morales. Claro, sí. El mismo. Retomando lo que dice Pantoja, sí hubiera ayudado bastante que hubiera sido auxiliado con fe pública, en este caso un notario. No se presentaron precisamente quién eran los presidentes de la asamblea, quién presidía, quién era el delegado del Comité Nacional, quién representaba al estatal. Tú te podías dar una idea, pero así que tú dijeras, hola, soy yo y mira, esta es mi acreditación, no. Con esa premura que te querían a lo mejor desalojar, es porque querían ya dar por terminada la asamblea y legalizar todo, ratificar sobre todo. Mira, yo estaba en la fila de adelante cuando vi que solamente les empezó a incomodar que ustedes y algunos otros pocos periodistas que tuvieron el acceso empezaron a documentar la parte donde ya estaba el escándalo, donde les solicitaban que se repitieran las elecciones, donde les reclamaban directamente a gritos y también personalmente, desde Quizamán hasta Juan Pérez, la diputada, tu servidor, de que esta elección podía ser repetida, ahora sí con el quórum real de los asambleístas del Morena, no los acarreados que ya se habían ido. Y al parecer, como piensan ellos, son paranoicos, y ya sabían, o se han de imaginar los que organizaron esto, que pues es el Yeyo, su gente, pues quién más, quien tiene el poder es quien se presta a veces para hacer las cuestiones. Ya sabían que podía pasar esto, entonces para evitar la documentación de la asamblea sacaron, pues de una no muy buena manera, que yo fui testigo, a los periodistas. Lo bueno es que hubo algunas figuras que también mostraron respaldo y solidaridad, pero la verdad es que se desarrolló muy mal la asamblea. Llevaban mucha prisa, como comentas, en ratificar los resultados y no dieron opción a mociones. Había ocasiones en las que tomaban los votos. No sé si la mímica y las muecas nos hacían parecer a los militantes que estaban ellos tratando de aventarse el nombre, o sea, a ver si ese sí le daban o no le daban. Y al final aquellos que tenemos mucho trabajo en el partido y que lo hemos fundado, desde comentar el maestro Juan Pérez hasta su servidor y muchas otras personas, nos vimos totalmente desplazados por mucha presencia que tuviéramos, nuestros militantes, nuestros allegados, nuestros amigos con los que fundamos el partido, los comités de protagonistas, no los dejaban acreditarse. A mí ni siquiera me querían dar el gafet que porque se les iban a acabar. Bueno, ¿tú cómo sabes cuántos van a llegar? O sea, no te puedes andar con esas cosas. Entonces, eso es lo que yo veo con lo que tú comentas. Otra pregunta.
dentro de la estructura de los estatutos de Morena, se contempla, primero, por ley se debe de contemplar que la máxima autoridad es la Asamblea. Lo es en estatuto, así dice. Sí, eso debe de ser en todos los partidos políticos, la Asamblea es la máxima autoridad. Por eso fueron convocados y por eso la elección fue por una Asamblea. A lo que voy, ¿cuál fue el motivo por qué la delegada Viridiana Hernández al momento de jamás mencionó los números exactos de cuánta gente votó por cada uno de los que subieron al estrado? Yo no sé cómo en el acta constitutiva que se tiene que elaborar por ley, yo no sé cómo lo van a manejar, o lo manejaron de la forma de que ahí sí le pusieron las cantidades. Eso fue una acción dentro de mi punto de vista bueno, porque si a la Asamblea le dicen cuántos votos tuvo Viridiana, Juliana Bugarini, aquello se ve incendiado. ¿Cómo ves, como dice Armando, cuál es tu lectura de todo esto? Bueno, sí comentar que esa última parte fueron las prisas por legitimar lo que estaba hecho de mal modo. No hubo todas las bases legales y formales que tú comentas que debieron haber tomado tanto la presidenta como incluso los asambleístas, pero ¿cuál fue el motivo real? Que si se seguían tardando más y si querían legitimar más y si querían seguir haciendo el proceso en forma, posterior a que ya habían sacado algunos a la mayoría de la prensa, posterior a que ya se habían ido muchos de los militantes, no podían presentar ellos ciertos resultados porque todavía hubo algunos militantes que pidieron amablemente el micrófono y fueron muy incendiarios con lo que les estaban comentando. Y entonces, de alguna manera, hasta nada más levantaron la mano, les tomaron la protesta y ya tenían, como tú comentas, sí los formatos, pero ya listos. Entonces, fue si lo queremos ver así, fue una fe pública dada por esta persona que comentas, por Viridiana, yo creo nada más. Y pues yo no vi como que nada, ¿no? Ni quién se haya acreditado como autoridad del Comité Ejecutivo Nacional, ni quién fuera el fedatario público, ni quién fuese propio extraño para poder tener una constitucionalidad completa de esto. Porque tú tocaste un punto muy importante y lo contamos con José Pantoja, un suceso medio extraño, que al inicio cuando empezaron la asamblea, las votaciones, el teatro estaba más o menos lleno. No avanzó completo, pero más o menos se veía decente, pues, de gente. Y cuando iba a dar los resultados, no había nada. Vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué votó? Pues se reventó la asamblea, pero ellos decidieron legitimarla con 5, 20. Si te gustara el 10% sean 50 personas. Pues yo no he visto a quién le vayas a entregar resultados de interés sobre un valor de 1 a 10. Entonces, lo que sucede es que los que se salieron seguramente eran acarreados. La gente... Cobraron su lanita, digamos. Pues su lanita y sus prerrogativas, fíjate. Entonces, también está muy mal porque los militantes propios extraños de otros partidos que puedan ser chapulines, no tienen que prestarse a venir a mover esas cosas en un partido que de alguna manera sí tuvimos votos, prácticamente todos los que nos considerábamos de Morena, incluso personas que nunca habían manifestado su interés tuvieron algún tipo de votación. Entonces la militancia sí responde a los discursos, sí responde a la ideología, pero lo que no pudo hacer la militancia es prever que en un valor de 1 a 3, a 1/3 les iban a negar la entrada de inicio de su acreditación y que los que pudieron entrar simple y sencillamente sean rebasados y atropellados. Yo escuché a muchos militantes que decían, no, de haber sabido que ya venía todo tan planchadito, hubiéramos votado todos por aquel, por lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que las aspiraciones de aquellos militantes que no tenían como tal manifiesto previo, sí se vieron consolidadas con algún tipo de voto. Y ese tipo de votos, que 3, que 5, que 10, es los que comentaban los militantes. Bueno, de haber sabido que ya vienen organizados, dirigidos o etcétera, pues nosotros también hemos agarrado al gallo más duro, ¿no? Y hubiéramos sacado más consejeros, pero no se iba a venir, y eso es porque el comité que está instituido al hoy en día del Morena no está con las bases democráticas.
fue ungido un albazo donde se nombraron algunos directores y algunos coordinadores y bla, 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 para ungir simple y este proceso pues tan cochupo que hubo, ¿no? Nos Zahualcoyo, ante esos escenarios, porque en el distrito 10 donde estuvimos parodiando, y en el distrito 8 y en más distritos de todo el estado, sucedieron cosas así, no muy sanas. Yo te quisiera preguntar, en tu bola de cristal, ¿qué futuro le ves a Morena con futuros a las elecciones que se vienen? En tu bola de cristal, ¿qué futuro le ves a Morena? ¿En qué va a parar su costo político? Bueno, hay dos escenarios. El primero, que todo se ratifique pese a las inconsistencias documentadas por el propio militante, la autoridad y los periodistas. O segundo, que las aspiraciones de muchas impugnaciones prosperen en los tribunales electorales federales para que pues se echen abajo estas asambleas. De alguna manera eso ya le compete 100% al Poder Judicial, pero todavía hay muchas instancias que están buscando desecharlo todavía, el proceso a nivel federal, a nivel México. ¿Qué le veo de futuro al partido o al Morena? De inicio, conforme a la mañanera, que el presidente dijo que si echaban a perder el proceso de Morena y seguían echando a perder su partido, le iba a renunciar. Si renuncia el presidente, ¿qué le espera al partido que ha sido ungido en su totalidad por Andrés Manuel? No es por decir, bueno, yo pertenezco a quienes, yo personalmente coordiné la estructura estatal para las campañas federales en Michoacán, estuve muy activo por todo el estado y aunque somos jóvenes y somos muy activos participantes, nosotros sí queremos que haya un futuro del partido, y si el presidente está diciendo que con las inconsistencias va a plantear su renuncia de seguir con los malos manejos, no entiendo a qué base se refieren, si son las bases que están traicionando. No crean que les van a responder como responden las bases del PRI, sus organizaciones o los demás. Entonces quiero decir que el futuro puede ser bueno si, además de que se repitan las asambleas, se vayan mesurando y moderando estos comportamientos dentro del partido conforme a lo aleccionador que puede ser el reclamo de la militancia y lo que puedan decir también los medios de comunicación en general. Y también decir que en caso de que no se tome estas lecciones como tal y se siga por el camino de la impunidad, donde desalojan a medios de comunicación, donde más de 2/3 de la asamblea abandona deliberadamente, más que los que se quedan se empiezan también a ir porque no quieren legitimar la asamblea. Bueno, pues considero que es un partido joven, tiene mucho que reforzar, no ha pasado los jalones que lo que ha pasado a otros partidos, pero no nos podemos dar el lujo de perder al presidente si ha dado esa consigna de que tienen que enderezar los procesos y que tienen que ser más rectos. Dicho así, tenemos una gran oportunidad si empezamos a hacer las cosas bien, pero de lo contrario el propio partido puede perder la única oportunidad que le confirió el pueblo o las pocas que le va a dar. Sí, ¿tú crees que, por ejemplo, aquí en Michoacán, el pasado domingo se mencionaba con gran fuerza que las encuestas le daban una fuerza muy grande a Cristóbal Arias Solís? Él es integrante de Morena, él es integrante de este partido que está en el primer lugar según en las encuestas. ¿Tú crees que todo esto le repercute al candidato? Bueno, primero precisar que pues participé activamente en la campaña de esta persona. Desconozco si será tajantemente él el candidato a gobernador. Sí le afecta a él o a quien sea el proceso interno de Morena, porque si las asambleas van dirigidas, si el propio padrón electoral del Morena, que es con el que nos podemos basar para las elecciones, está pues despreciado y en general está obviado, podemos decir que vamos a tener malos resultados, sobre todo porque realmente las personas pertenecen a la imagen e investidura presidencial. Segundo, comentar que el senador al que haces mención fue candidato por el estatuto en el cual era ciudadano, no afiliado al partido del Morena, y que le permitía por tal motivo proponerse
así como los otros 2/3 que te da si eres militante con los plenos derechos. Entonces, pues ese estatuto sigue activo, sigue vigente, motivo por el cual gente como él y como otras personas más que no han podido generar su afiliación, o no sé por qué no la han presentado como tal, alcancen a lograr puestos de ocupación pública o al menos alguna candidatura. Sí le veo un escenario muy complejo al partido, porque desde que decepciones a una persona a 1000, ahora imagínate a cientos o miles por asamblea, por los 12 distritos locales, de Michoacán, que son federales, pues entonces, ¿cuántos militantes estás perdiendo de jalón en este proceso? 12,000. En Nezahualcóyotl, Gabriel García Hernández, él fue el secretario de organización de Morena. Cuando Morena nace, él es el que creó un padrón que se calcula que son de arriba de 3.600.000 votos, pero al momento de que se ingresa al Instituto Federal Electoral, se ingresan nada más 360 y tantos mil. Ustedes dijeron que el 20 de noviembre del 2017 era el tope fijo para que todos los que estuvieran registrados participaran. Nosotros vimos, por ejemplo, no sé exactamente, pero Juliana Bugarini para esa fecha era funcionaria del gobierno de Silvano. ¿Quiere decir que en el distrito 10 ganó Silvano Orioles Conejo con ella? Para cuando marca el estatuto de 2017, ratifico, sí, así dice y así se expidió todavía cínicamente los lineamientos de la convocatoria, pero sí, para aquel entonces me parece que todavía era secretaria de Estado como tal, en los jóvenes. No sé si esté feliz de aquel entonces, y como ese caso lo comentas, yo creo que muchos de los que votaron y los que fueron votados no tienen ni siquiera el tiempo, ni la antigüedad, ni cumplen con muchos requisitos partidistas. Aquí, ¿qué pasó? Que ese padrón que hizo Gabriel García Hernández, que se hablaba, por ejemplo, en Morelia de ser 2,000 y pico, resulta que al día de la asamblea ya eran como 5,000. Bueno, y resulta que sí fueron bastante participativos los que dieron de último momento. Pues cómo no, si a mí me suben al barco de último momento y todavía ofreciéndome dádivas, claro que me voy. Pero no parece ser que este padrón, que al principio lo querían rasurar y como se les iba a reventar, decidieron inflarlo para que pasara a la inversa de momento, pues simple y sencillamente da mucho que desear. Entonces, el padrón que tú comentas fue rebasado, seguramente hubo intromisiones de muchas personas como las que comentas, aquí y en cualquier otra parte del país. Por eso es que las asambleas se han reventado en muchos lugares, e incluso el propio Mario Delgado tuvo inconvenientes para la suya. Nezahualcóyotl, ante este escenario de las asambleas, específicamente en el 10 que tú participaste, ¿te sientes desilusionado, te sientes defraudado por parte de Morena por las adversidades que se vivió en el distrito 10? Pues decirme que me siento decepcionado de Sergio Pimentel, el dirigente actual de Morena. No del Morena, pues el Morena ni siquiera le dejaron entrar en su gran mayoría a todas las asambleas, pero en lo que a mí me consta, en el centro de convenciones hubo muchas personas que se fueron decepcionadas, sí, como lo comentas, del partido. Yo en lo particular lo que sí comento y lo que quiero expresar es que más allá de estar decepcionado con esta dirigencia colegiada que solo existe pues aquí, entonces decirles que pues no entiendo por qué se prestan a ciertas cuestiones cuando ellos también de alguna manera construyeron el movimiento. No sé si por sus malas maneras de ser, no sé por qué no se les haya considerado en la estructura federal, ¿verdad? Y ahora se está viendo, pero esto de venirse imponiendo desde la dirigencia nacional hasta aquí, a puros salvazos, a puras prórrogas, a puros recursos, a puros pues salvazos, reitero, pues no deja nada bueno, porque esto se tenía que haber renovado hace más de ya un año. Entonces, solamente habla de lo viciado que está toda la dirigencia del partido en lo nacional y también aquí en lo estatal en Michoacán. Miguel.
Miguel, la voz poética del programa. Caramba, no. A ver. No me eches esos compromisos, Sí, hermano. Yo después ya no sé. Ya te veo con ganas de... Ya no me llevo así. Sí. Nezahualcóyotl, te saludo con mucho gusto, no te conocía. Conocí a tu papá días atrás, me pareció una persona muy decente, muy honesta, un militante de viejo cuño, pero a ti pues te veo muy joven. Y te quiero preguntar, yo detecté desde antes de la elección y durante la elección de 2018 que había un contingente muy fuerte de jóvenes optando por Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí. Se manifestaban en redes sociales, se manifestaban en la calle, se les vio en las urnas. Quiero preguntarte a ti como joven, ¿por qué Morena no echa mano de esos, pues yo pensaría millones de jóvenes que se manifestaron a favor totalmente de López Obrador? Yo reconozco que los jóvenes serían la parte más honesta de la sociedad, aquellos que incluso no tengan una formación y una participación política, pues hablaríamos de chavos pues de 17, 18 años, 19. ¿Por qué Morena no ha volteado a ver a los jóvenes para integrarlos como militantes, como gente que durante un periodo de tiempo, no sé, medio año, un año, se prepare a fondo? Y no en lo teórico, se prepare en lo práctico, se prepare aprendiendo a hacer asambleas, aprendiendo a hacer campañas, aprendiendo a impulsar causas, aprendiendo a redactar escritos, a hacer propaganda, tantas cosas. Yo te lo digo, yo pertenecí a un partido hasta hace poco, pero yo me formé en la universidad políticamente estudiando el marxismo y el leninismo y la historia que conlleva todo esto, la historia de la izquierda. Y nos formamos así, en mítines, en marchas, en asambleas, estudiando, discutiendo también, había muchas discusiones. Pero yo no he visto eso, no he visto que Morena integre esos contingentes que donde yo pienso que estaría la parte más noble, más el futuro más prometedor para Morena. Sí, sí. Comentar, en un inicio el contingente que realmente hizo ganar a Andrés Manuel es el de los jóvenes. Nosotros lo hemos visto al igual que tú, que si somos aproximadamente un tercio, más de 30 millones de jóvenes en el país, pues no es coincidencia que sea la cantidad de votos que tiene el presidente. Y de hecho, quiero comentar que en la sociedad civil, quizá muchos de los que participaron activamente, que son jóvenes, en lugar de que se desvíen y pierdan el tiempo como lo hacían en el PRI y que al final no les da nada, participan como becarios, están capacitando. Y segundo plano, sí decir que la propia dirigencia de los partidos, en especial el del Morena, no da la oportunidad estatutaria ni en mención, como lo pueden hacer otros partidos que sí garantizan un porcentaje de representación juvenil y que esto les dio mucha fuerza. ¿Por qué tampoco los integran en lo operativo? En lo particular yo siento que no nos toman mucho en cuenta porque muchos externan un punto en el que coinciden. Parece ser que llevaban tantos años que les iba tan mal que apenas han agarrado algo y no lo quieren soltar ni para sus propias nuevas generaciones del partido. Y en ese canibalismo terrible no están dejando que la militancia participe, no están dejando que los jóvenes tengan pues ahora sí que una injerencia como tal, decir, pues de aquí de 10 consejeros que salieron, pues a lo mejor salieron 4 jóvenes, no hay eso. La escuela de cuadros, que le pueda llamar así el Instituto de Capacitación Política del Morena, porque sí hay, te dice, toma un curso aquí de un año para enseñarte lo que es la ideología revolucionaria y los militantes del Morena más trascendentes y los estatutos, y después sí puedes ser candidato, pero después te das cuenta en las elecciones pasadas que ni siquiera se fijan en eso. Luego vienen candidatos propuestos de otro lado por la parte de los estatutos de los externos, de las propuestas del nacional. Pero también lo que comentaba hace rato Pantoja, que no se habían acreditado en la asamblea del Distrito 10 todos y se habían identificado como tal. También el Moreno se pasó muchas veces. El que ahorita dirige como director colegiado del Morena,
nunca tuvo su nombramiento, siempre fue una persona a la oscura. El que tenía el nombramiento como delegado especial para el caso de Michoacán en las elecciones era Gabriel García Hernández, pero pues porque ellos decían que el Yeyo era el Yeyo, pues se le tomaba en cuenta, pero nunca llegó así con, oigan, miren, yo no. Ese papel y esa mención era de Gabriel García, y a la fecha es como se la siguen gastando. Tienen tanta necesidad, yo creo, que por eso no quieren darle espacio a las nuevas generaciones, pero es un hecho, porque gran padrón de la militancia del Morena y de los que simpatizamos con el proyecto somos jóvenes. La verdad es que el PRI sacó muchos votos y el PAN también, y son millones, y pues ni modo que no cuenten. Entonces tienen que ver que ya, si no les dio el ancho a ellos para dirigir el partido, ahora y en las que vienen, pues tienen que darle la puerta a los jóvenes. De repente el único joven que se viene a la mente es Osvaldo Ruiz, pero de ahí en fuera también, ¿qué les puedo decir? Estuvo muy mal el proceso de parte de Sergio Pimentel, en todos los distritos, no solamente en el 10. El 10 fue el más serenito, yo creo, y hubo muchas inconsistencias. Hubo otros que de plano la gente hasta quería violentarse, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista conforme a la participación de los jóvenes en el Morena, que tienen el derecho constitucional y consagrado de votar y ser votado, y todos los derechos políticos electorales vigentes para que puedan proponerse en algún momento como precandidatos, y pues que los descarten los procesos y las impugnaciones electorales. Es decir, no se tiene uno por qué estar pensando en que, que si los que ya fundaron no nos han dado la oportunidad. Yo me encontré con muchos asambleístas jóvenes que participaron en la campaña como líderes juveniles. Ubico ahí a Ariel Mendoza, por ejemplo. Él se iba a apuntar y al final, como vio las cosas, ni siquiera hizo comentarios, así se quedó a un lado. Y vemos gente que nos hemos venido a este proyecto recién constituido, que sí nos interesa darle seguimiento, pero que algunos que hemos logrado consolidar la participación nos hemos visto polarizados, y los que siguen teniendo el interés de querer participar están hechos a un lado. Nezahualcóyotl, después de este escenario, ¿tú cómo ves cómo tiene que ser el perfil del nuevo dirigente? Vamos, aquí nomás está el estatal, aquí en Michoacán. ¿Cómo tiene que ser el perfil político del próximo dirigente estatal de Morena para enfrentar el escenario político electoral del 2021? Muy bien, sí. El primer punto más interesante es que yo pienso que tiene que salir ungido por la vía democrática. Sí se tiene que instalar la democracia real del Morena y se tiene que participar por decisión de los militantes. Ese es el verdadero presidente con autoridad moral, que no se ha visto actualmente. El que está ejerciendo no lo es, no tiene autoridad moral. Y para a quién me gustaría, a mí en lo particular como militante, quién pudiera ser, o qué cualidades, o cómo pudiera ser, para dirigir a nivel nacional me gustaría que fuese una mujer, pero nada más por decir, puede ser quien sea el mejor candidato. Y aquí en lo local me gustaría que, si no es de menos un joven, para que considere menos compromisos, para que considere a todas las personas que conoció a lo largo del camino de la formación del proyecto, pues de menos sí tengo una visión más limpia y actualizada del país, porque eso de que los actuales dirigentes se anden prestando a la carruseleada, que se anden prestando al fraude electoral, que sean unos mapachotes, pues eso que es, hace cuántos años se quedó. Al menos a mí no me entra en mi persona, y coincido con muchos liderazgos juveniles que no es así. Es decir, muchos de los que han sido ungidos actualmente ya electos consejeros, y no se reponga el proceso, no, que pudieran ser los pocos jóvenes o buenos militantes, ya sufrieron propios fraudes antes, ya tuvieron aspiraciones en las cuales toda la militancia a nivel interno habían ratificado su candidatura, y llegan y los mueven por un dedazo. ¿De quién? Pues en su momento del Yeyo. Así nos pasó a todos. Entonces es una conducta que no se tiene que repetir. Por eso me gustaría estas características para los posibles nuevos dirigentes. ¿Estás hablando de Osvaldo Ruiz? Osvaldo Ruiz es un joven al que fraudulearon también en su momento sus aspiraciones, y que si él consolida algo se lo merece. Estoy hablando de muchos más también, como tu servidor, y otros más que nos han hecho bastantes polarizadas, que aunque seguimos avanzando,
no hay una garantía de estatuto que nos permita una participación, no existe una escuela como tal formal que te diga que el estatuto lo va a respetar el presidente y que va a hacer valerlo, ¿no? Siempre se las ingenian para sacarse las coaliciones, el porcentaje que le toca a cada cual. No sé si entendiste, Pantoja, el mensaje te está haciendo nuestro Hualcoyo, que él también es joven, no nomás Osvaldo. Ajá. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Osvaldo ya está dentro de los que fueron electos. Mi siguiente pregunta sería, por ejemplo, en tu caso, ¿qué sigue para Nezahualcóyotl, Alanís, después de todo este proceso? Para ti especialmente, o también podemos incluir a tu papá. ¿Qué sigue para la familia? En lo particular, yo voy a seguir formando el partido. Hasta que yo no vea que el presidente no renuncia, como lo dijo, por eso lo digo, en la mañanera, yo creo que tiene mucho que aportar a la causa, porque es una figura ideológica que tiene un capital político desmedido a nivel mundial. Tiene muchos simpatizantes y aquí en el país está muy sólido. En lo particular de las aspiraciones que comentas de mi padre, pues él en su momento ha sabido manejarse muy bien, es una persona honesta y siempre ha tenido contacto directo con toda la militancia. Eso, cuando yo participé en la asamblea y di mi discurso, lo dije muy claro. A mí me gustaría ser consejero de parte de la militancia, para que ustedes, cuando vayan a las oficinas, no les pase la clásica de que o ni les abren, o cuando llegan, venga y deje el formato. Pues ¿cuál formato de qué? Si no es como antes, o que, oye, ayúdame a hacer esto. No, pues es que ahorita no están. Bueno, entonces, ¿dónde debería estar toda la nómina fija, todo el personal administrativo del partido del Morena, que te puedan atender? Siempre está vacío, nada más está alguien en la recepción, y entonces a la militancia no se la atiende, no se le cumple y no se le ayuda. Y eso que dígase, y es cierto, somos el partido que gobierna hoy en día, entonces no nos podemos dar ese lujo de que los concejales del partido sigan ungiendo a líderes que son insensibles con la propia gente que les ha dado ese poder de estar ahí. Michoacán se pintará de guinda. Michoacán va a ganar Morena. No veo un escenario tan deprimente para que podamos pensar que va a ser alguien más. No olvidemos que todos tienen sus prerrogativas como partido, que muchos tienen intereses en lo particular, y que también, si el Morena se desgaja, pueda cambiar un poco el escenario. Pero aquí el detalle es que si llegaron muchos actores políticos de los cuales hoy en día uno se queja por el puro arribismo o la pura oleada, o por aprovechar el maremoto de Andrés Manuel, pues ¿qué se puede esperar en este caso de las elecciones de 2021? Es decir, yo pienso que todavía el pueblo está esperando ratificar al Morena a nivel estatal, también con los estados y todas las figuras municipales que tengan que ver. Pienso que por eso también, a partir de lo que recién se va aprobando, que es la figura de revocación del mandato, que viene posterior a las elecciones constitucionales, pues es un partaguas para el país, porque la primera democratización y apertura que sucedió con esta transición, y la segunda, de que se da la oportunidad de que ahora sí no puede tener pretexto el Morena de que no tuvo representatividad para no actuar. ¿Tienes gallo para el candidato Arturo de Ocampo? ¿Tienes candidato para Arturo de Ocampo? ¿O tienes también, pues se puede decir, tienes una paloma blanca para Arturo de Ocampo? Para aquí, no, es que se dan con la cubeta. Pues en Morena hay como 5 o 6 que aseguran formalmente en que ellos van a ser los candidatos, y ya andan viendo. Entonces, ¿pero qué tal le sale género mujer? Usted digo, ¿tienes paloma blanca? Pues a mí me gusta más esa idea. Entonces, vuelvo a ¿Cuál decir, idea? la de que sea mujer. Pero de todas maneras, si se da el género del hombre, va a estar complejo, va a tener que ser el más gallo, el más conocido, y se van a tener que ir a una encuesta. No veo que vayan a conciliar. El estatuto dice esto: si quiere ser candidato, para que obviamente la militancia conozca el proceso, si quiere ser candidato te piden primero pasar las precandidaturas, pero si quieres obviar este proceso te piden conciliar, y se hace un acta de conciliación entre los aspirantes y se ratifica, y ya ni el nacional ni nadie por estatuto puede mover esa aspiración. Y tampoco ve tan descabellado, Pantoja, Miguel, desde Hualcoyo, que
que por primera vez tengamos una gobernadora mujer aquí en Michoacán. Le hace falta a este país que empiece a darse un estado tan fuerte como Michoacán, el tema de la sensibilización. El tema también es que se vulneran mucho este tipo de derechos de las mujeres por la cultura y la idiosincrasia del propio Estado, y no estaría mal empoderar la figura femenina, ¿por qué no? En caso de que sea hombre, va a ser una elección interna muy fuerte, pero hay unos gallos muy sólidos que en encuestas se ungen a sombrero alzado. Ya yo diría que el Solio de Ocampo ya debe dejar de ser el club de Toby. ¿Qué dice José Pantoja? Sí, efectivamente, yo creo que sí debe dejar de ser el club de Toby. Pero, por ejemplo, en este momento, Armando, no se ve grandes personalidades políticas a nivel de mujer. Por ejemplo, en Morena, la que se vislumbra es Blanca Piña. También tiene muy poco espacio en ese sentido, pero coincido en que sí es necesario, primero, desde mi punto de vista, la mujer es más ordenada, es más disciplinada, y hace un trabajo más perfecto que el hombre. El hombre siempre hace un trabajo como... sí sería interesante que participara, que Michoacán se vistiera con alguna personalidad como mujer para gobernadora. A ver, Miguel, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que si hay en Morena gente que pudiera ser candidatas, a mujeres, refiriendo a mujeres. Está la senadora Piña. En el evento que hicimos, que hizo mi esposa con su asociación, la Unión Mexicana de Mujeres, ahora el día lunes, ahí estuvo una diputada de Morena, que ella dijo que ella le entra si se da la posibilidad. Es la diputada federal María Chávez. Ella manifestó ahí en el evento que ella tiene disposición y que le entra. Que si las mujeres la arropan, las mujeres se unen en torno a ella o a otra mujer, pues le entran con ganas. Ay, cuidado con eso fue el sentido del foro. Ay, cuidado con las mujeres, ya no es la máxima popular. Mujeres juntas. ¿Qué te parece, nuestro Balcoyo? Pues totalmente viable. Son más mujeres que hombres. El día que tomen la decisión y le den la oportunidad, se va a hacer la transición. A ver, yo quisiera preguntar a la contadora Sandra. Contadora, ¿cuál sería su opinión de que por primera vez en la historia de Michoacán existe una candidata, una gobernadora mujer para que gobierne Michoacán? No, pues yo creo que entonces ahí cambiaría el rumbo de Michoacán. Yo estoy de acuerdo aquí con Nesa, que sí, yo creo que sí es tiempo de que le den la oportunidad a una mujer, sobre todo porque son más ordenadas, más conscientes, tienen un sentido de responsabilidad y sobre todo un criterio amplio para poder tomar decisiones. No digo que los hombres no, claro que sí también son, porque pues ahora sí que por eso también Dios les dio la habilidad, ¿no?, para ser cabeza de hogar, pero yo creo que una mujer podría ser una ayuda idónea para poder gobernar bien lo que es Michoacán. Sí, hay mucha gente, mujeres de valor y de carácter, que pudieran con la encomienda sin problema, y pues no olvidemos que solamente sería la sensibilización, ¿no?, de que se dé la equidad de género y pues prácticamente es un 50-50, es un volado en el partido. Puede ser. Una última pregunta, Netzahualcóyotl, si me la permites. En el partido, en Morena, ¿están conscientes que estas situaciones que no dan buen resultado, que salen mal, que hay conflicto, significan un punto menos para Morena? Morena se alzó con un gran triunfo, pero en mi opinión personal, cada situación de estas que vamos viendo y que la gente se entera y que el público y que incluso la misma gente que votó por Morena como una opción de cambio, de algo diferente, de algo mejor, de una esperanza, que así manejó Andrés Manuel López Obrador su opción, están conscientes que cada vez que sucede algo de esto es un punto menos,
una decepción para 1, 2, 3, 20, 100 mil personas que van viendo que las cosas no son diferentes? Pues sí, decir primero que en los morenos somos aguantadores, somos aguerridos. Mientras no veamos que la figura que apoyamos, que es la de la investidura presidencial, se dobla, yo creo que la militancia vamos a seguir bien. Sí, estos errores cuestan, no son errores nuestros. Es más, estuvimos al margen de lo que sucedió en las asambleas distritales, porque primero, no le pensarán en esos errores como me comentas. Sí le piensan, pero les da igual. A donde cuesta es del lado de los militantes, del lado de la simpatía del Movimiento de Regeneración Nacional, pero pues como ellos lo ven como un pastel y ven que se van a empachar y son adictos a empacharse, ellas están bien a gusto, bien risueños, con un montón de energía. Ya eso fue, ya le hicieron. Y si los demás no tienen acceso al pastel, pues les da igual. Entonces yo pienso que no hay conciencia en la dirigencia actual, y que incluso deberían de tomar en cuenta las bases. Ya le cerraron una vez las oficinas al Yello durante el proceso, los propios de la militancia, y se tenían que ir a refugiar al PES. Entonces no entiendo realmente a dónde estén viendo, pero mi concepción es que como ellos se ven con aspiraciones y objetivo de agarrar un pastel y ya lo están agarrando, pues ya se les olvidó el costo que esto tiene. A lo mejor pues les alcance para ellos nada más, pero pues diría el propio presidente que el pueblo sabe juzgar también, la historia sabe. ¿Quién es tu gallo para la dirigencia estatal, hombre o mujer? La verdad es que yo pienso que puede salir ungido una mujer, porque la participación en todas las asambleas, quienes más sacaban votos eran las mujeres. Si uno del máximo sacaba 100 de los hombres, sacaba 156 la mujer. Entonces no es que si uno tiene el gusto o no, o la percepción, es que también como es un proceso democrático y también un 50-50, pues también si ellas deciden organizarse por lo particular y dejar esas líneas partidistas que pueden ungirlos de repente, puedan consolidar un proyecto femenino. De lo contrario, lo digo, así como viene la línea, es un hombre. Armando. Sí, desde Hualcoyo estamos casi sobre el tiempo. Si tienes un último mensaje que quieras transmitir, no antes sin decirte que se acerca ya nuestro primer aniversario de Parodiando. Ya estamos haciendo los preparativos para pues un hecho, pues se dice fácil, pero muchas felicidades, qué bueno. Si tienes un último mensaje. Para agradecerles por su gentileza, por su tiempo, también por los espacios en los que se difunden los correctos pensamientos e ideas de la inconformidad que se tuvo también desde el ámbito periodístico por cómo se dan de hostiles las reacciones de la propia dirigencia de las asambleas, y pues, también por último decir que en realidad el Morena es una excelente opción, que más bien lo que hace falta es que cambie esa dirigencia, que no permita avanzar a nuevos perfiles, porque la gente no quiere más de lo mismo. La gente únicamente quiere que se le dé la oportunidad, es decir, el propio padrón del Morena no son números, son personas que están aspirando a poder participar. José Pantoja, sé que estás triste porque Antonio García Conejo no va a ser gobernador. Y último mensaje. Bueno, quiero dar las gracias a Gigante Informativo, Todo Morelia, Voz Informativa, y sobre todo a Radio Mujer, que nos da la oportunidad de estar transmitiendo todos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Y darle las gracias al Grupo Meneses, que nos está haciendo el favor de patrocinarnos, al igual que a la contadora Sandra Tadeo, Inmobiliaria Aries, al Hospital de Celulares y al Salón de Baile El Portalito. Les recordamos que estamos todos los lunes, miércoles y viernes, y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Sandra, si gusta un saludo, un mensaje. Pues nada más agradecer que puedan escuchar esta radio y que sigan permaneciendo aquí para que se enteren de todo lo que acontece en nuestro lindo Michoacán. Gracias.
Miguel Villa, un saludo y si quieres... La voz despedir el romántica programa. de La voz romántica del programa, la voz poética. A ver, tiene que poner a hacer poesía, hermano. Bueno, pues de esta forma llegamos al final de la transmisión de Parodiando la Noticia de este día 30 de octubre de 2019. No nos resta más que invitarlos para la siguiente emisión, que sería el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Por el momento, muchas gracias por su atención.